Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hombre, don Iván de Vargas, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Javier, por invitarme al programa. Voy a presentarle a los telespectadores. Tenemos hoy en el estudio a don Iván de Vargas, que es periodista. Yo le conozco desde hace tiempo. Ustedes tranquilos, porque aunque es periodista, no es mala persona del todo. Es verdad que los periodistas no tenemos muy buena fama, don Javier, Ya le he tranquilizado yo a la audiencia. O sea, pero bueno, quiero decir, también podemos hacer mucho bien los periodistas si somos fieles pues a la misión que tenemos y a la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Por eso le he traído yo aquí. Aunque he dicho que bien. Bien, no, es buena persona, es un periodista competente. Vamos a iniciar hoy una serie general, pero a mí me gustaría que se embocara en particular en una serie general sobre la persecución contra la Iglesia Católica. Que es algo muy característico de los cristianos. Si a mí me persiguieron, a vosotros os darán palmaditas en la espalda. ¿No dice así el Evangelio? Algo parecido, efectivamente. La persecución es algo que tiene que ver con el propio cristianismo, porque el primer perseguido fue nuestro Señor Jesucristo, fue el primer con su familia, ¿no? Con San José y la Virgen María fue el primero que tuvo que huir, huyó a Egipto, como todos saben, y si al Señor le han perseguido, a nosotros también nos tiene que menos, ¿no? O sea, no vamos a ser menos los siervos sí, que los... Lo dijo, y es que no había leído bien, pero ya me dicen desde control, no, que no son palmaditas de las manos. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Con lo cual, dice... Y si no nos persiguen, y perdona que te interrumpa, Javier, tenemos que preguntarnos por qué no nos persiguen. Bueno, ¿no? Si es un signo de nuestra identidad. Mirad cómo se aman, mirad cómo les persiguen. O sea que esto es... Por lo tanto, esto es un algo con natural. Bien. Y eso se ha dado en todos los siglos. A mí me gustaría hacer un recorrido por la historia, pero sí que me gustaría que desembocáramos en el siglo XX, porque es y en la actualidad, porque es un tema que Iván conoce muy bien, porque gracias o como consecuencia de su trabajo profesional, tú has visitado algunas de estas zonas más perseguidas en la actualidad. Así es. Fíjate, Javier, que hemos dicho que la persecución es una cuestión que tiene que ver con el cristianismo y que se da desde hace más de 20 siglos, 21 siglos en concreto, que son los que tenemos de historia cristiana. Y todo el mundo piensa en que la persecución, los mártires, los primeros mártires eran los del siglo I, de los primeros siglos. Pero no, mira, os voy a dar un dato. A los periodistas nos gustan los datos y yo quiero transmitir también a las personas que nos ven que solo en el siglo XX han sido perseguidas y han muerto por su fe, por ser coherentes, más de 40 millones de cristianos. El siglo XX es el de los derechos humanos, las libertades, Efectivamente. Tururú, titití. ¿Y cuántos dice? 40 millones de cristianos. Es decir, se han producido más persecuciones que en los primeros siglos, en el siglo XX. Y esto continúa todavía en el siglo XXI. Y a pesar de que es la época en la que más persecución religiosa hay, nadie parece enterarse. Nadie, es un fenómeno que está siendo silenciado. Y entonces yo agradezco la oportunidad que tenemos de dar voz a estos cristianos perseguidos, a estos hermanos nuestros que realmente están siendo coherentes y que son un faro luminoso que el Señor ha puesto en nuestro camino para despertarnos a los que estamos un poco adormecidos. Ya, pero yo les decía a los espectadores que usted los conoce de primera mano porque ha tratado con ellos pues en varios países. Por decir uno muy cercano a nosotros, a solo 2 horas de donde nos encontramos, está en Argelia. En Argelia los cristianos, por el hecho de serlo, pasan todo tipo de dificultades. Es verdad que pues allí hay
cierta libertad de culto, pero no hay libertad religiosa. Hay una iglesia silenciada que es la iglesia que no existe, que son los conversos del Islam. Allí el Señor está obrando grandes obras, grandes milagros, y está tocando el corazón de muchos musulmanes que se juegan su propia vida para ser fieles a ese encuentro que han tenido con el Señor, porque ser cristiano no es una ideología, no son unos valores. Ser cristiano es tener un encuentro con Cristo que cambia nuestra vida, con Cristo que está vivo, que está realmente presente en la Eucaristía, que ha querido quedarse en medio de nosotros. Y estos hermanos nuestros que han tenido este encuentro profundo con Cristo han descubierto que son amados por Cristo, le han dicho que sí. Y solo por este hecho, por tener este encuentro con Cristo, su vida corre peligro. En concreto, me estoy acordando mientras estoy hablando contigo, Javier, de Isha, un musulmán converso desde hace más de 20 años que tuvo que dejar a su mujer y a sus hijos para ser fiel a Cristo y que está perseguidísimo y han atentado contra su vida en numerosas ocasiones. Hablaremos de esos casos concretos, pero estábamos repasando esos países donde usted ha estado, y por lo que yo le traigo al programa, porque claro, no es un conocimiento de oídas, sino de primera mano. Argelia, ¿qué más? Oriente Medio, por supuesto. Eso se lo ha pateado. Sí, he estado por supuesto en Tierra Santa, he estado en Jordania, he estado en Irak. Conozco estos países donde realmente la situación está ahora recrudeciéndose. Y luego, en África, en muchos países de África, también la persecución. Argelia es el norte de África, ¿no? Argelia es el país más grande de África después de la división de Sudán en Sudán del Sur y Sudán del Norte. He estado en el centro de África. En realidad... Esto se presenta interesante, es decir, ¿se los ha encontrado usted en otro sitio que...? En Turquía, por ejemplo, que quieren entrar en la Unión Europea, ya. Y donde los cristianos son solo el 0,1% de la población, y donde conocí a un auténtico mártir, el vicario apostólico de Anatolia, Monseñor Luigi Padovese, que fue degollado. Hablaremos de todo ello, pero para llegar al siglo XX antes hay que transistar la historia, porque empezábamos con el Evangelio. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Y la verdad es que desde un punto de vista histórico, los cristianos tienen mala suerte en aparecer en la historia. Porque claro, hasta entonces todas las religiones y la organización de los estados no distinguía la separación de lo religioso de lo político. El faraón era Dios. Los griegos tenían un caldo mental con la religión y los dioses. Los dioses mitológicos. Que jugaban prácticamente al tute con ellos o se enfadaban con ellos. O eran incluso hijos de los dioses. Eso era una cosa realmente... Pero el cristianismo por primera vez dice aquello de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa que el César, cuando aparecen los cristianos, se ha divinizado. Y entonces los cristianos que quieren ser cristianos, pues quieren ser cristianos, quieren obedecer al César, pero no quieren adorar al César. Por eso, en la primera persecución ya son acusados de ser ateos, porque no adoran al César, y malos ciudadanos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, pero además, Javier, eso es algo que se perpetúa y precisamente es una de las causas de la persecución religiosa también en el siglo XXI. O sea, algo que sea... claro, ser cristiano exige una radicalidad, que es seguir a la persona de Cristo y su mensaje de esperanza que está contenido en el Evangelio, ¿no? Y, todos los emperadores, todos los gobernantes, todos los tiranos, lo que han querido es realmente sacar adelante sus propios intereses, que son el poder, que son
Claro, y eso va frontalmente contra el cristianismo, ¿no? Entonces, a mí me parece, y es de lo que se nos sigue acusando, ¿no? De que somos malos ciudadanos, ¿no? O sea, de que no cumplimos, no cumplimos sus leyes, claro, no las obedecemos. No obedecemos sus leyes, no entramos por el pensamiento único que es lo que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, claro, como digo, lo que pasaba en los primeros siglos se sigue repitiendo y a mí me preocupa, porque sí, siempre nos han pedido que vivamos, bueno, cuando hay cierta libertad, se nos permite vivir nuestras creencias en el ámbito de lo privado. Ya. Bueno. Pero no en el ámbito público, por supuesto que no vaya a ser que... Pero como vamos haciendo este recorrido histórico a través de los siglos, tengo un poco de formación histórica, no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Ocurre una paradoja, y es que los emperadores dicen, bueno, a estos tipejos que son ateos y malos ciudadanos se van a enterar, hay que eliminarlos. Pero les ocurre una cosa, que en lugar de eliminarlos crecen. Así es, don Javier. Esas son las primeras persecuciones. Es así, o sea, se nos están sublevando estos cristianos, tienen un mensaje subversivo, ¿no? Hablan de la cruz, hablan de la vida eterna, hablan de que el Señor resucitó, ¿no? Entonces, claro, son molestos, ¿no? Tenemos que eliminarlos, pero crecen. Y es que el propio Tertuliano decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es que cuando se vive con radicalidad y con coherencia el mensaje del Evangelio, es tan atractivo que hace que suscite nuevas vocaciones, que el cristianismo crezca con vigor. Y esto es algo que yo también he comprobado en estos lugares donde la persecución es enorme, ¿no? O sea, en estos lugares hay una fe viva, una fe auténtica, una vivencia coherente del Evangelio, y cada vez son más las vocaciones. En Asia, que es uno de los continentes donde más persecución hay, podemos hablar del caso de Corea del Norte, o podemos hablar de la situación de China, o sea, allí los cristianos, el número de cristianos aumenta, el número de bautizados aumenta crecen como champiñones, ¿no? Ya. Le voy a hacer una pregunta, probablemente sea una pregunta trampa. Dice, bueno, pues entonces está muy claro lo que hay que hacer. Si la sangre de los mártires es semilla de cristianos, lo que tenemos que hacer los cristianos es declinar nuestros derechos y ponernos a que nos den palos cuanto más mejor, ¿no? Renunciar a nuestros derechos civiles y que nos persigan, que esto es una cosa... y vamos, ¿y nosotros no tenemos derechos civiles entonces? Claro, y yo creo que este programa... ¿Cómo jugamos con esta historia? O sea, yo creo que por un lado tiene que haber una denuncia profética, que es lo que estamos haciendo en este foro, ¿no? O sea, tenemos que reclamar nuestros derechos civiles, porque los tenemos. Y de hecho, bueno, a mí me gusta alzar la voz precisamente porque he descubierto que en muchos países los cristianos son ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Y esto no puede ser. Pues que sigan siendo de segunda o tercera categoría, porque eso es bueno, y que les persigan, ¿no? O sea, o no. O sea, quiero decir, yo creo que la persecución, yo creo que es algo que nos tiene que espolear para preguntarnos si estamos siendo coherentes, si estamos viviendo nuestra fe. Pero también es algo que hay que denunciar, quiero decir, o sea, porque al final pertenecemos a una sociedad, o sea, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, ¿no? Entonces,
tenemos que alzar la voz y decir, oiga, están pisando nuestros derechos. Y el primer derecho como personas es la libertad religiosa. O sea, si no hay libertad religiosa, no hay ningún tipo de libertad, no hay ningún tipo de... Por tanto, o sea, tenemos que exigir que todos puedan tener esa libertad a profesar su fe, a profesar su... Porque es algo inherente a la persona humana, ¿no? Entonces, si tú pisas la libertad religiosa, los cristianos somos la minoría más perseguida. El 75% de las personas que no tienen libertad religiosa en el mundo son cristianos. Hoy, en pleno siglo XXI. Hay otro argumento que se podría utilizar, que es el de la conveniencia, para que no nos persigan. Decir, oiga, mire usted, perdone, es que entre lo que ofrecían los chamanes de las culturas precolombinas, que era pues esto, sacar del corazón a la gente y tal, hombre, entre eso y el perdonar a los enemigos, es más beneficioso socialmente lo de perdonar a los enemigos, me parece a mí. Es decir, que la cristiandad ha hecho algo, tiene una historia, tiene... Fíjate, hay una frase del Evangelio que resuena muy fuerte en mi corazón, ¿no? Y es en el Sermón de la Montaña, ¿no? Cuando el Señor nos pide que recemos por nuestros... o sea, que perdonemos a nuestros enemigos y recemos por los que nos persiguen, ¿no? Y has puesto sobre la mesa un tema que para mí es fundamental, que es el perdón, Javier. Esto es lo que nos caracteriza a los cristianos. Esta es la misión que los cristianos tenemos en muchos lugares. O sea, somos ese puente para construir una civilización y un mundo nuevo, ¿no? O sea, en otras religiones, por ejemplo en el Islam, no existe el perdón. Y en este sentido, el hecho de que desaparezcan los cristianos de Oriente Medio tiene una gravedad para el mundo actual tremendo, porque realmente, o sea, los cristianos somos catalizadores de un mundo más humano, de un mundo, pues, como tiene que ser, ¿no? De una humanidad nueva, ¿no? En la que es que nos estamos jugando el cielo, pero el cielo también aquí en la tierra. Claro. Bueno, algunos están orgullosos de inspirarse en Marx. Dice, yo soy marxista. Marx me dice lo que yo tengo que hacer en esta tierra. Otros son liberales y dicen que hay una mano invisible, ¿sabe usted? Mano invisible que arregla los desajustes económicos entre la oferta y creen en la mano invisible. Y hay gente que no quiere creer en la eficacia de querer incluso a los enemigos. Y bueno, pues los cristianos nos inspiramos eso pues en Cristo. Es que este es el mensaje central, me parece, Javier. O sea, es posible un mundo mejor cuando tú amas al otro sin esperar nada a cambio, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos ama con locura como somos, ¿no? Con nuestras limitaciones, con nuestro pecado, pero también con todos los dones y todas las gracias que Él nos da, ¿no? ¿Y qué es lo que busca el hombre? El hombre lo que busca es la felicidad verdadera. Y la felicidad verdadera, que es la que hace que este mundo sea mejor, o sea, surge precisamente de ese amar sin esperar nada a cambio, de ese perdonar al enemigo, al que te persigue. Esto es lo que cambia absolutamente todo, ¿no? Radicalmente. Me estoy acordando ahora mientras hablo de hermanos nuestros en la India. Claro, ellos han sido masacrados, ¿no? ¿Y cómo han conseguido que llegue la paz a sus poblados? O sea, que han sido arrasados. O sea, en el estado de Orissa, que es uno de los muchos estados de la India. La India es un país inmenso, gigantesco, es un subcontinente, más de 1.200 millones de habitantes, ¿no? ¿Allí quiénes se están convirtiendo al cristianismo? Bueno, pues la casta de los intocables, los dalits, personas que son más pobres que las ratas, ¿no? Pero que han descubierto este mensaje potentísimo del Evangelio, ¿no? Claro, ellos han sido masacrados, pero han perdonado y aman a los que son gente de su propio poblado.
y este testimonio de coherencia, o sea, a mí me decían, ¿no? Me decía un obispo de allí, de Orissa, ¿no? Me decía, claro, es que no entiende nada, o sea, nos han masacrado y nosotros le seguimos mirando a los ojos, sonriéndoles y abrazándoles. Sí, sí. Porque somos discípulos de Jesús de Nazaret. Y un discípulo de Jesús de Nazaret no puede no perdonar. Claro, qué gracia tienen, ¿no? Bien, vayamos a la historia. Vayamos a la historia, don Javier. Vayamos a la historia. Nos hemos quedado con los primeros cristianos, la persecución de los emperadores romanos, pero después se construye una sociedad cristiana, la cristiandad europea, hombre, que algunos beneficios en la sociedad establecen. Pues hombre, pues gracias a eso se hacen catedrales bonitas, por ejemplo. Universidades. Pues que se las han inventado la Iglesia, las universidades, Sí. por ejemplo. Y sin embargo, llegamos al siglo XVIII, 1789, Revolución Francesa, y bueno, surge una persecución y están tan convencidos que cuando muere Pío VI, los periódicos franceses anuncian su muerte, Pío VI y último. O sea, ahí tenemos ya dentro de lo que es el mundo contemporáneo otra persecución. Y bueno, ¿esto cómo es? Después de haber demostrado que vale, que hay frutos buenos. Esto, porque al principio dice, bueno, es que no sabían, pero ahora ya saben. ¿Qué pasa? Pues fíjate, Javier, permíteme, igual es un titular periodístico demasiado fuerte, pero precisamente ahí, en ese momento preciso, es cuando se empieza a revertir absolutamente todo y tenemos que denunciarlo, ¿no? O sea, la Revolución Francesa realmente ha sido lo que ha provocado la situación que estamos viviendo ahora. Es el origen, o sea, libertad, fraternidad, es el origen de todos nuestros males. O sea, es cuando entra en juego el modernismo que, bueno, y hay que decirlo con valentía, o sea, ha entrado también dentro de la Iglesia. O sea, el grave problema de los cristianos en Occidente, y por eso tenemos persecución religiosa y hermanos nuestros perseguidos, es la secularización interna de la Iglesia. O sea, nos hemos dejado llevar de los criterios mundanos que han sido propagados a partir de la Revolución Francesa. Y entonces no nos creemos la promesa más grande que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y es que la muerte no tiene la última palabra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Señor nos ha prometido la vida eterna. Y esto nuestros hermanos perseguidos hoy, en el pleno siglo XXI, lo saben. Y por eso no tienen miedo. Sin embargo, nosotros, esta civilización que ha surgido a raíz de la persecución y de la Revolución Francesa, nos ha amedrentado, nos ha hecho a los cristianos de Occidente, del Occidente cristiano, que surgió bueno, pues de ese imperio, Sí. pues claro, nos hemos realmente dejado llevar por esos principios y ese es el gran mal. Pues, querido don Iván de Vargas, hablando de los prolegómenos de la persecución para llegar a la persecución que usted ha vivido, que usted ha visto, de la que ha sido testigo en primera mano, se nos ha ido el tiempo en este primer programa, con lo cual continuará, tendrá que venir. Yo le voy a dar las gracias por haber estado con nosotros en este programa. Usted adquiere el compromiso de continuar esta historia porque sola la hemos dejado empezada y, si me permite, voy a despedirme de los espectadores. Muchísimas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.